Bienvenidos a su clase de investigación de mercados. Hoy vamos a tratar el tema o a continuar viendo el tema en la clase número 14 y vamos a ver el tema 5B, es decir, la segunda parte de este tema 5, distribución de frecuencias, tabulación cruzada y pruebas de hipótesis. Hoy vamos a ver en los estadísticos asociados con la distribución de frecuencia. En la clase anterior vimos las medidas de localización, hoy vamos a ver las medidas de variación. Aquí se calculan los datos con intervalo de razón. Los datos que vamos a ver incluirán el rango intercuartalítico, la varianza o la desviación estándar y el coeficiente de variación. Esas son las medidas que vamos a ver. El estadístico que indica la dispersión de la distribución tiene que ver con las medidas de variación. El primero de ellos es el rango. El rango es una forma de definirlo más sencillo, sería el restar del grupo de datos el valor que tenemos más grande menos el valor que nos da el más pequeño. Ese segmento es lo que indica el rango de la distribución de datos. El rango intercuartilítico es la diferencia que existe entre dos percentiles, el percentil 75 y el percentil 25. Por tanto, esa distribución, ese percentil, abarca el 50% de las observaciones. Entonces, cuando tenemos un rango intercuartilítico, lo que estamos buscando es simplemente dónde está el 50% central de las observaciones. Otro tema importante es ver la varianza y la desviación estándar. ¿Qué es varianza? La varianza es el promedio al cuadrado de todos los valores a partir de la media. La varianza, igual que la desviación estándar, nunca puede ser negativa. Viendo el concepto de la desviación estándar, es simplemente una relación. La raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar. Cuando los datos se agrupan alrededor de la media, la varianza es pequeña. Es decir, el nivel de dispersión que podemos encontrar va a depender de cuán cerca o cuán dispersos están los datos del término central, en este caso de la media. Si la media, los datos están muy dispersos, tendremos una varianza y una desviación estándar alta, y si están muy agrupados sobre la media, tendremos una varianza pequeña y una desviación estándar pequeña. Cuando los datos están dispersos, pues la varianza es muy grande, como acabamos de decir. Y ya sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. En cuanto a la desviación estándar, como sabemos que es la raíz cuadrada de la varianza, ella se expresa en las mismas unidades que los datos. Es decir, con la desviación estándar, si estamos trabajando en kilómetros, pues la desviación estándar viene en kilómetros. Si estamos trabajando en litros, etc. Con la varianza no sucede así porque son términos elevados al cuadrado, entonces queda sin unidades. La desviación estándar se expresa entonces en las mismas unidades que los datos y la varianza no tiene unidades de representación. Dicho esto, vamos a destacar que la desviación estándar de una muestra cualquiera, S, se calcula de la siguiente manera. Es una ecuación conocida por ustedes que es la raíz de la desviación al cuadrado de los datos con respecto a la media dividido entre el valor de n-1. ¿Por qué n-1? Porque al dividir entre n-1 en vez de n, compensamos la menor variación observada en la muestra. ¿Y por qué se divide entre n-1? Porque la muestra se obtiene de una población e intentamos determinar qué tanto varían las respuestas con respecto a la media de toda la población. La varianza se calcula de la siguiente manera, teniendo el valor, volvamos al tema de la distribución de frecuencias de familiaridad con Internet que habíamos definido en el ejercicio anterior de la clase anterior, y utilizamos el mismo valor de la media, 4.724, para calcular la desviación estándar. Recuerden que es simplemente la desviación de los datos. Entonces vamos a utilizar el atributo menos la media. Vamos a utilizar el atributo menos la media, y esto nos va a permitir que tengamos este valor y lo vamos a multiplicar por la frecuencia. En este caso la frecuencia es 2, y así sucesivamente vamos a sumar, porque recuerden que es la diferencia al cuadrado de
distancia entre la media y el valor multiplicado por la frecuencia si es el caso. 6, que es el valor de la frecuencia, y lo vamos a multiplicar por la resta de 3 menos la media, en este caso 3, que es el atributo o valor. Y así sucesivamente vamos haciéndolo con todos los datos y vamos a dividir, en este caso, entre el número de datos. ¿Cuál es el número de datos? El número de datos es 29, pero como es n-1, nos da 28 y eso al final nos va a dar un valor de 249,3. De tal motivo que la desviación estándar entonces sería, si esta es la varianza, la raíz de la varianza, es decir, 2.493, le aplicamos raíz cuadrada y eso nos daría un valor de 1.579. Eso con respecto a la desviación estándar. Ahora vamos a ver y a la varianza. Ahora viendo un poco el tema del coeficiente de variación, también conocido por nosotros, es simplemente un cociente donde se divide la desviación estándar con respecto a la media y lo expresamos en porcentaje, es decir, es una medida de variación relativa sin unidades, obviamente. El coeficiente de variación tiene sentido, pero si lo hacemos con datos cuantitativos. Permanece sin cambios cuando todos los datos se multiplican por una constante. Es decir, si multiplicamos todos los datos por una constante, el intervalo o el coeficiente de variación va a permanecer constante. ¿Cómo lo expresamos? Coeficiente de variación CB es igual a desviación estándar entre la media aritmética. Desde ese punto de vista son útiles para entender la naturaleza de la distribución y la forma de una distribución se determina al poder revisar dos variables importantes que son la simetría y la kurtosis. Estas son las dos medidas de forma también vistas por nosotros, repito, en estadística 1 y que son bastante sencillas de calcular. El SPS nos permite calcular todas estas variables y todos estos valores rápidamente. Bueno, en primer lugar, la simetría. La simetría es una característica de una distribución que determina su sesgo con respecto a la media. Las distribuciones en una medida de asimetría pueden ser asimétricas o simétricas. No vamos a entrar en cálculos debido a que ya es una materia conocida por ustedes, como he repetido varias veces. La kurtosis es la medida del pico, o sea, cuando hablamos de asimetría hablamos es de la dispersión de los datos alrededor de un valor central, y cuando hablamos de kurtosis lo hacemos es cuán los datos están dispersos o agrupados alrededor de la media. Entonces la kurtosis es la medida del pico o aplanamiento relativo de la curva definida por la distribución de frecuencias. La kurtosis de una distribución normal es 0, obviamente porque coinciden los tres valores principales, mediana, moda y media. Si la kurtosis, ahora, la kurtosis puede ser positiva o negativa, al igual que la simetría. Si la kurtosis es positiva, entonces la distribución es puntiaguda, más que una distribución normal. Ahorita vamos a ver la gráfica para que podamos verlo, para recordarlo con más certeza. Entonces, si la kurtosis es positiva, decimos que es puntiaguda. Y si es 0, es normal. Y si es negativa, decimos que la kurtosis es más aplanada o platicúrtica, también se le llama. Un valor negativo indica que la distribución es más plana que una distribución normal, como habíamos dicho. Ahora, en cuanto a la simetría de una distribución, vamos a ver aquí. Aquí vemos la simetría. Fíjense que aquí tenemos dos aspectos. Cuando es una distribución simétrica de una distribución normal, la media, la mediana y la moda son exactamente iguales. Cuando la distribución es asimétrica, dependiendo, esta es sesgada a la izquierda, la media, la moda y la mediana tienen valores diferentes. Eso es lo que acabamos de ver aquí. Ahora, en la próxima clase veremos algunos aspectos. Quiero recordarles que tenemos una tarea pendiente que la vamos a colocar en la página del aula virtual esta semana para que por favor la revisen y cada uno de ustedes vaya tomando datos al respecto. Es un trabajo que se debe presentar por grupos y que tiene una fecha establecida. Les agradezco que lo consulten y podemos encontrarnos de nuevo en la próxima sesión. Hasta luego.